Bueno, en esta oportunidad vamos a graficar la función logarítmica. Antes de empezar con el estudio de la gráfica de la función, vamos a recordar la definición del logaritmo de un número real positivo en alguna base admisible, es decir, una base positiva y distinta de 1. Recordamos que el logaritmo de un número real positivo es el exponente que le debo adjudicar a la base para obtener como resultado, en este caso, x. ¿Sí? El cálculo de logaritmos equivale al cálculo de exponentes. Bien, para graficar la función logaritmo de x, habíamos visto que tenemos dos posibilidades, ¿sí? Tal como nos sucedió en la función exponencial, la base del logaritmo puede ser positiva y mayor que 1 o positiva y entre 0 y 1. Dependiendo del caso en el que nos situemos, tendremos una gráfica creciente o una gráfica decreciente, igual que con la función exponencial, ¿sí? Antes de comenzar con la gráfica de la función logarítmica en cada uno de esos casos, vamos a recorrer tres propiedades básicas, ¿sí?, que ocurren o que verifican todos los logaritmos. La primera propiedad dice algo así como el logaritmo en base a de la misma base, el logaritmo en base a de la misma base da como resultado 1. ¿Por qué? Porque 1 es el exponente que le tengo que dar a la base para que me dé como resultado la misma base. Otra propiedad dice lo siguiente: el logaritmo en base a del inverso de la base me va a dar menos 1. ¿Por qué? Porque menos 1 es el exponente que le debo adjudicar a la base para que el resultado me dé el inverso de la base. Y por último, el logaritmo en cualquier base del número 1, por supuesto que será 0, pues 0 es el exponente que le debo dar a la base para que el resultado me dé 1. Con estas tres propiedades básicas podemos localizar los puntos claves, los puntos principales que definen a la gráfica de la función logaritmo. Vamos a analizar los dos casos. Vamos a dividir acá y vamos a analizar el caso en que la base se encuentre entre 0 y 1 y el caso en el que la base sea mayor que 1. Vamos a graficar los ejes y vamos a tener en cuenta estas propiedades básicas para poder esbozar la gráfica de la función logaritmo. Bien, la primera dice que el logaritmo en base a de la misma base me da 1. Si estoy en el caso de una base entre 0 y 1, imaginemos que acá está el número 1, la base A, supongamos que esté por acá, ¿no? Entre 0 y 1, un número entre 0 y 1. Bueno, el logaritmo de la misma base me da como resultado 1. Vamos a tratar de respetar la escala, así que para la misma base el logaritmo vale 1. Para 1 el logaritmo vale 0. Y para el inverso de la base el logaritmo vale menos 1. Si la base es un número entre 0 y 1, el inverso de la base será un número mayor que 1. Bueno, para estos casos el logaritmo vale menos 1. Con estos tres puntitos voy a unir, tratando de formar una curva suave, en este caso de manera decreciente, ¿sí? Estas funciones tienen asíntota vertical de ecuación x igual a 0. A diferencia del exponencial que teníamos asíntota horizontal, en el logaritmo tenemos asíntota vertical. Fíjense que la función resulta ser decreciente para bases entre 0 y 1, tal cual sucedía con la exponencial, ¿sí? Y en el caso de que A sea mayor que 1, bueno, supongamos que acá está 1, tomaremos una base mayor que 1, ¿sí? Cuando el logaritmo se lo calculo a la base, el resultado me da 1, el logaritmo de 1 me va a dar 0, y si A es mayor que 1, suponemos que el inverso de A está entre 0 y 1, y el logaritmo del inverso de la base me dará menos 1 acá. ¿Sí? Entonces, en esta oportunidad vamos a trazar la gráfica de una función logaritmo, nuevamente teniendo como asíntota vertical x igual a 0. En este caso, la gráfica me quedó creciente. ¿Sí? Entonces, de manera análoga a la función exponencial, las gráficas de los logaritmos son crecientes si la base es mayor que 1 y decrecientes si la base está entre 0 y 1.
¿Cómo vamos a construir las gráficas? De manera análoga a cómo construimos la gráfica de la función exponencial. Con estos tres puntitos básicos que surgen de las propiedades iniciales de los logaritmos, ya podemos darle forma a la función logaritmo. Y una vez que tenemos esta función de base, podemos aplicarles todas las transformaciones que hemos estudiado en unidades anteriores. Veamos un ejemplo. Bueno, vamos a transformar la función logaritmo en base 2 de x, que es la función f, en la función g, ¿sí? Antes de empezar con la gráfica voy a ir viendo qué tipos de transformaciones le voy a ir aplicando a f. Vamos a partir de logaritmo en base 2 de x, ¿sí? Fíjense que esta función tiene traslaciones horizontales y verticales y simetrías. Recuerden que las transformaciones se les aplican o a la variable o a la función, ¿sí? Entonces, lo primero que voy a hacer es trasladar a la función 2 unidades hacia la izquierda, ¿sí? Fíjense que le estoy sumando a la variable x 2 unidades. Bien, después voy a cambiar a x por menos x, es decir que voy a hacer una simetría respecto del eje y. Y por último, voy a desplazar 3 unidades hacia abajo a la función logaritmo que me quedó luego de aplicar esta transformación, ¿sí? Entonces, traslación horizontal de 2 unidades hacia la izquierda, simetría respecto del eje y por último, la traslación vertical de 3 unidades hacia abajo, ¿sí? Entonces, a partir de la gráfica de la función de base, que en este caso va a ser una función creciente porque la base 2 es mayor que 1, que va a pasar por 1, 0, cuando x valga 2 el logaritmo va a valer 1 y cuando x valga 1 medio el logaritmo va a valer menos 1, tal cual lo hemos visto recién con las propiedades que hemos estudiado. Esta sería la función f de x, ¿sí? Logaritmo en base 2 de x. Entonces dijimos, voy a tener que trasladar estos 3 puntos 2 unidades hacia la izquierda, luego aplicar una simetría y por último desplazarlo 3 unidades. Les doy un minutito para que vayan construyendo estas gráficas paso a paso. Los espero y a la vuelta vemos cómo queda el resultado final. Bueno, ¿pudieron construir la gráfica? Si seguimos esta cadena de razonamientos, a los 3 puntos básicos que me definen a la función logaritmo en base 2 de x, a estos 3 puntos los tengo que trasladar 2 unidades hacia la izquierda, luego hacerle la simetría y luego bajarlo 3 unidades, ¿sí? Yo intenté trazar las 3 gráficas, pero me parecía que iba a quedar mucho lío. Fui haciendo en línea punteada las intermedias, pero creo que es más simple ver punto a punto. Fíjense, el punto de coordenadas 2, 1 se desplaza 1, 2 unidades hacia la derecha, quedaría acá, ¿sí? Al hacerle la simetría respecto al eje y, como está sobre el eje y, queda en el mismo lugar, y luego lo bajo 3 unidades, es este que está acá, el de coordenadas 0, menos 2. El punto de coordenadas 1, 0 se desplaza 2 unidades hacia la izquierda, queda en el menos 1, al hacerle la simetría pasa al 1 y luego lo bajo 3 unidades, 1, 2, 3, es este que está acá, de coordenadas 1, menos 3. Y el punto 1 medio menos 1 se desplaza 1, 2 unidades hacia la izquierda, luego le aplico la simetría y luego lo bajo 3 unidades, que es este punto de coordenadas 3 medios menos 4, ¿sí? Ya con estos 3 puntos básicos puedo trazar la función logaritmo. Fíjense que la asíntota vertical de esta que estaba en 0, al desplazarse 2 unidades hacia la izquierda y luego hacer la simetría, quedó en la recta de ecuación x igual a 2. Vamos a aprovechar que tenemos la gráfica y vamos a ir analizando las características de esta gráfica nueva, ¿sí? De esta función g de x. Vamos a ir viendo en el gráfico y luego vamos a ir justificando algebraicamente algunas de las cuestiones que vamos a observar. En primer lugar, el dominio de la función original dijimos que eran los x positivos, pero esta función g que me quedó dibujada acá con rojo, fíjense que está graficada desde 2 hacia atrás, o sea que el dominio de mi nueva función es el intervalo menos infinito 2 abierto, ¿sí?
Esta función tendrá alguna raíz, es decir, cortará en algún punto al eje X. Vamos a averiguar cómo hacer para saber qué valor es este. Si ustedes han hecho una escala de valores correcta, aparentemente podría llegar a ser el -6. Y como observamos, la ordenada al origen es -2. También vamos a ver cómo calcularla de manera algebraica. Esta forma de hallar estos datos de manera algebraica también nos pueden servir para determinar cómo quedaría la gráfica de esta función, ¿sí? Yo voy a borrar ahora el gráfico para poder analizar algebraicamente todo esto que estamos diciendo de la función. Observemos que en principio f de x era una función creciente, pero luego de todas las transformaciones quedó decreciente. A pesar de que la base sea mayor que 1, en este caso ya las conclusiones respecto de la función original no son válidas porque la hemos transformado, ¿sí? Vamos a justificar de manera algebraica todo esto que estamos hablando respecto a lo que observamos en el gráfico. Bueno, comencemos a calcular de manera algebraica algunas cuestiones que tienen que ver con la gráfica de la función logaritmo. Yo acá marqué algunos aspectos, como pueden ver, la asíntota vertical, la ordenada al origen y la raíz. Vamos a comenzar por el dominio de esta función que nos va a poder determinar cómo hallar la asíntota vertical si no aplicamos esta serie de transformaciones. Para calcular el dominio de una función logarítmica tenemos que tener en cuenta que el logaritmo solo se puede aplicar a números reales positivos. Por lo tanto, el argumento de esta función, que en este caso es -x más 2, necesariamente tendrá que ser positivo. De la resolución de esta inecuación surge el intervalo para el cual se puede calcular el logaritmo, ¿sí? En este caso, si yo despejo x, me queda que x es menor que 2, por lo tanto, el dominio de esta función es el conjunto de los números reales que pertenecen al intervalo menos infinito 2. Observamos que el límite del intervalo es 2, por lo tanto, ahí ubicaremos la asíntota vertical. Es decir, esta función llega hasta el valor real 2, pero no la sobrepasa, tampoco asume ese valor. Por lo tanto, de acá surge la ecuación de la asíntota vertical x igual a 2. ¿Sí? Bien, para calcular la ordenada al origen, lo que vamos a hacer es calcular g de 0, como lo venimos haciendo con todas las funciones. Así que la ordenada al origen, si es que el dominio me lo permite, será en este caso g de 0. G de 0 en este caso será el logaritmo en base 2 de -0 más 2, todo esto menos 3. Es decir, me va a quedar el logaritmo en base 2 de 2 menos 3. Como vimos, esto es una propiedad fundamental o básica o prioritaria, en donde el logaritmo en base 2 de 2 me da 1, menos 3, menos 2. Por lo tanto, la ordenada al origen es el punto de coordenadas 0, menos 2. Este puntito que está acá es menos 2, interseca la función en el eje Y. Y por último, vamos a estudiar si esta función tiene raíz, que evidentemente corta el eje X en un valor negativo, así que vamos a ver de qué manera determinamos la raíz. Como bien sabemos, la definición de raíz de cualquier función es el valor de la variable, valor que pertenece al dominio de la función, para el cual la función se anula. Es decir, vamos a calcular o a resolver la ecuación g de x igual a 0. En este caso, logaritmo en base 2 de menos x más 2 menos 3 igual a 0. Y vamos a tratar de despejar x, ¿sí? Hasta ahora no hemos resuelto ejercicios en donde tengamos que despejar x de un logaritmo, pero lo fundamental es dejar la función logaritmo lo más sola posible. No puedo meterme adentro del argumento a sacar o a despejar la x, pero sí todo lo que está afuera. Así que en este caso comenzaremos por sacar este menos 3, o sea que sumaremos 3 a ambos miembros. De manera tal que ya sabemos que el logaritmo en base 2 de un número real positivo es igual a 3. Acá vamos a aplicar la definición del logaritmo. ¿Qué me dice la definición del logaritmo? Que 3, que es el logaritmo, acá me está diciendo el logaritmo de todo esto vale 3. O sea que 3 es el exponente que le tengo que poner a la base, que la única base que tengo acá es 2, para obtener como resultado menos x más 2. ¿Sí? Volvemos a repetir. Recuerden que los logaritmos son exponentes. El logaritmo vale 3, es decir, que 3 es el exponente
que le debo poner a la base 2 para obtener como resultado menos x más 2. Y pasamos de una ecuación logarítmica a una ecuación algebraica en donde el despeje de x sale casi inmediatamente, ¿sí? 2 al cubo todos sabemos que es 8, así que esto es 8 igual a menos x más 2. Por lo tanto, al despejar x va a saltar que x vale menos 6. Es decir, que esta función tiene una raíz y el punto de intersección entre la función y el eje x es menos 6, 0. ¿Sí? Bueno, así resolveremos todas las ecuaciones que se nos presenten en donde intervenga el logaritmo. Primero nos vamos a sacar todo lo que está por fuera del logaritmo y luego se aplicará la definición. Obviamente que seguramente se presenten casos en donde con la definición solo no alcance y ahí tendremos que recurrir al estudio de propiedades que se encuentran en la sección 3.4 del libro, que esta vez van a ser optativas. ¿Sí? Bueno, espero que les haya quedado un poco más claro y nos vemos en la próxima.